Lucas capítulo 15. Perdón, capítulo 10. San Lucas capítulo 10. Ya me estaba yo yendo a otro lado. San Lucas capítulo 10. Del otro lado. Sí. Y vamos a ver el versículo. Ah, sí, así los veo mejor. Estábamos muy oscuros. San Lucas capítulo 10. Vamos a ver el versículo 25. La historia del buen samaritano, ¿vale? Dice así. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: Bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús les dijo: Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: Cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: El que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: Ve y haz tú lo mismo. Hasta ahí. Esa es la famosa parábola del buen samaritano. Esta parábola todos la conocemos, ¿no? ¿Quién no ha escuchado? Incluso es un dicho que nosotros tenemos: hay que ser un buen samaritano, ¿no? Lo que es muy interesante es que es una de las parábolas más malinterpretadas de la Biblia, si no es que la más, porque nosotros ya todos entendemos la parte de que hay que ser buen samaritano. Eso es innegable, eso es indudable, yo eso no lo pongo en tela de juicio. Definitivamente hay una responsabilidad de ser buenos samaritanos, eso no lo negamos. Pero este pasaje no nos quiere decir que para heredar la vida eterna nosotros tengamos que ser buenos samaritanos. Es muy diferente de lo que nosotros imaginamos y sería muy bueno leerlo con detalle, que es lo que quiero, porque aquí también en este pasaje se encuentra el secreto cómo alcanzar la vida eterna. Digo, si hay algo importante que descubrir en la vida, es la salvación de Dios. Y es que el problema es que nosotros la vemos tan distante porque creemos que la salvación es la meta. Pero no, la salvación no es la meta. La salvación bíblicamente se llama nacer de nuevo. Y eso quiere decir que es en realidad empezar. La salvación de Dios no es en nuestra vida la meta, es el punto de partida. La meta es otra. Pero en realidad la salvación es el lugar desde el que un cristiano parte, empieza una nueva vida. Entonces no es como muchos piensan algo tan complicado de alcanzar, no es algo tan difícil de obtener y no tiene nada que ver con escalar peldaños hasta que uno llega a un punto donde dice: creo que ya soy salvo y me tengo que mantener aquí si no pierdo la salvación. Por esta idea es que nosotros muchas veces pensamos que alcanzar la salvación está muy lejos, pero en realidad está más cerca de lo que nosotros imaginamos. Está más sencillo de lo que nosotros pensamos. Les quisiera explicar un poco sobre la palabra evangelio y por qué Jesucristo acuñó este término para hablar de su verdad. La palabra evangelio es una palabra que viene del griego evangelión y quiere decir algo tan sencillo como una buena noticia. Pero no es cualquier buena noticia, ese tiene otro término. Para que la palabra evangelion se cumpla o evangelión se cumpla, tiene que llevar ciertos requisitos. Número uno, es una buena noticia, sí, pero tiene que ser una noticia de algo muy bueno
que primeramente transforma la vida de la persona que la escucha. Es decir, dependiendo de esta noticia, la persona cambia su régimen, su vida radicalmente. Es algo que le puede salvar o le puede condenar, pero no depende de la persona que la escucha, sino dependió de otra cosa. Por ejemplo, ¿qué sería un evangelio? Suponiendo que mi pueblo está en guerra en aquellos entonces. Y entonces ven venir corriendo a un evangelista. Ya desde que ven al evangelista, quien es un heraldo, un mensajero, en tiempos donde no existe WhatsApp ni existe tampoco la llamada telefónica, enviaban a un mensajero, pero cuando este mensajero era el evangelista, que con su caballo viene pregonando y anunciando algo, una buena noticia. Desde que lo ven a lo lejos y ven que es el evangelista, todo el mundo se siente feliz porque significa mi pueblo ya tiene libertad. Algo pasó en la guerra, pero lo que sabemos es que lo peligroso de la guerra ya se acabó. Entonces, por eso en la Biblia dice cuán hermosos son los pies de los que anuncian buenas nuevas, de los que anuncian la paz. Porque la palabra evangelio quiere decir el anuncio de algo que me libera, pero en donde yo no estoy relacionado con aquello que me liberó. No sé si me explico. Vamos a pensar, el evangelista viene y da la buena noticia. Se acabó la guerra o ganamos la guerra, cualquiera de las dos. Y nosotros ya estamos libres. Porque mientras estábamos en guerra, el pueblo está en zozobra. Está pensando, ay Dios mío, si perdemos la guerra, terminaremos esclavizados o muertos o quién sabe qué nos pase. Y mientras están en guerra, el pueblo no sabe qué esperar. Entonces el evangelista cuando viene a lo lejos, ya ellos ya saben qué sucedió. O la ganamos o se acabó, pero el chiste es que ya no va a haber malas noticias, son buenas noticias. Y la vida de ellos es afectada por algo que ellos no hicieron. Solo se enteraron, otros pelearon, pero me afectó a mí. Otro caso de la palabra evangelio podría ser si en mi país hay un régimen tirano. Y por haber ese régimen tirano, yo me encuentro en esclavitud y me encuentro dominado o oprimido o con mucha carencia. Y entonces de repente alguien se harta, provoca un golpe de estado, hay una revolución, todo el régimen se cambia y de repente mi país ya está en otro régimen. Pero yo por estar lejos del centro del país ni me enteré. Yo sigo esclavizado porque no me he enterado. Hasta que viene quién, el evangelista, a anunciarme que ya estamos bajo otro régimen y que soy libre, ya no soy esclavo. Entonces aquella persona cuando se entera, no se está enterando de algo que tiene que lograr, que tiene que alcanzar, sino se está enterando de algo que ya está hecho. ¿Me explico? La salvación de Dios no es algo que nosotros podemos alcanzar, no es algo que nosotros podemos lograr, es algo de lo que nos tenemos que enterar. Y cuando nos enteramos, entonces somos liberados de la esclavitud. Tal como sucedió en Estados Unidos, cuando se liberó al pueblo de la esclavitud a la gente de color. ¿No es así? Hay dos cosas, la libertad que hay en las leyes oficialmente y la libertad que se cree en el corazón. A Estados Unidos le costó trabajo dos cosas. Primero, liberar de la esclavitud el régimen. Entonces, primero se tuvo que dictar las leyes que daban libertad a la gente de color y los mismos derechos que a las personas blancas. ¿No es así? Una vez estaban libres, ¿de dónde se tenían que liberar las personas de color? El corazón. Exactamente. Ya estaban libres, ya eran libres, pero no eran libres, porque ni las personas blancas, ni tampoco las personas de color entendían esta libertad. Entonces lo difícil, sí fue muy difícil cambiar el régimen y decretar libertad, pero muy aparte del decreto se necesitaba que los que recibieron la noticia que creyeran. Entonces aquí lo que costó más trabajo fue liberar el corazón de las personas que estaban en esclavitud. ¿Me hago entender? Primero ellos tuvieron que liberarse de esa idea de que soy esclavo. Aquí es donde salieron pensadores, filósofos e incluso reverendos y pastores predicando al pueblo negro la libertad. Y entonces ahí tenemos a Martin Luther King, ¿no? Que tanto se empeñó en cambiar la mentalidad de su gente para que entendieran que no son esclavos. Y de aquí, creyendo que no lo eran, comenzaron a, como podríamos decir, a no dejarse someter por una esclavitud que en realidad, si bien ya fue abolida, pero todavía muchos creen en ella.
Y entonces de esta manera comenzaron a surgir personajes muy ilustres en los deportes, en la literatura, en las artes, que tuvieron que sobresalir para sobrepasar aquella esclavitud desde su corazón. Entonces la libertad está dada y está hecha, pero las personas que la recibieron, por no creerla, quieren seguir viviendo conforme a la costumbre, conforme a la esclavitud. La noticia del Evangelio es algo que puede cambiar la vida de una persona radicalmente. Número uno, liberarla de la condenación, liberarla de la idea de que quién sabe qué va a pasar cuando me muera. Eso es lo principal, lo primero. Y lo segundo, liberarla de la idea de que soy esclavo del pecado o que soy pecador. Entonces la gente muchas veces se deja llevar de aquello que lo esclaviza porque no sabe quién es, cuál es su identidad y cuál es la verdad bajo la cual puede vivir. Y nosotros platicamos con muchos jóvenes y nos damos cuenta que ellos se dejan llevar de cualquier corriente porque no saben su identidad, no tienen esperanza y cualquier cosa los distrae. Cualquier sentimiento o emoción que sale de ellos y les dice, tú eres esto, tú eres aquello, aceptan. Y si algo les dice que son basura, creen que son basura y se entregan a la basura, ¿no? Y si algo les dice que son esto o aquello, ellos simplemente dicen, pues así soy, así me moriré. No tienen esperanza y no tienen una firme identidad ni propósito por el cual vivir. Por eso cualquier corriente los distrae. Y entonces el Evangelio es capaz de transformar su mentalidad acerca de quién somos, acerca de para qué vivimos y por qué no entregarnos a cualquier cosa que nos venga. Porque no somos cualquier cosa ni cualquier persona. Tenemos una noticia muy importante que recibir, el Evangelio. Entonces Jesucristo acuñó la palabra Evangelio porque era lo mejor que podía describir lo que Él nos venía a anunciar y lo que Él venía a hacer por nosotros. Darnos una identidad, darnos una libertad, traernos la paz, por la cual nosotros no peleamos ni luchamos, sino Él peleó por nosotros, nos ganó y nos la compartió. El problema es que aunque el Evangelio es la noticia más compartida del mundo, y el libro donde hay el Evangelio, que es la Biblia, es el libro más vendido del mundo. Y el símbolo del Evangelio es el símbolo más repartido y más conocido por todo el mundo, que es la cruz. Es la cosa menos conocida del mundo. Y entonces eso hace que existan muchísimas religiones peleándose entre ellas porque si se tiene que sentar, se tiene que arrodillar, se tiene que voltear, se tiene que cantar, no se tiene que cantar, es así, es asá, ¿no? Un montón de peleas por cuestiones del estilo, pero no hay el fondo. ¿Qué es lo que nos une en realidad? Deberíamos de meditar más que lo que nos separa. Y el anuncio y la noticia de nuestro Señor Jesucristo muriendo por nosotros en la cruz, sin duda es la más conocida, y no hay persona que yo conozca que le diga, he aquí el Cordero de Dios que no sepa responder a él, o sea, que no sepa completar esa frase, pero es la frase menos comprendida de todas. Por eso lo primero que yo quiero es que abra su corazón. El Evangelio de la salvación no es algo que nosotros podemos ganar, ni merecer, ni alcanzar. Más bien es algo de lo que nosotros nos podemos enterar. Entonces ustedes están aquí esta noche para enterarse de su salvación, no para lograrla. Lograrlo ningún ser humano podrá jamás, pero Jesucristo para eso vino a este mundo. ¿Me hago entender? Entonces no les vengo a compartir una religión, olvídense de esa idea. Les vengo a dar una buena noticia, que eso significa la palabra evangelio. Entonces, bueno, vamos a ver, hoy vimos San Lucas capítulo 10, la parábola del buen samaritano. Allí en esa historia, un fariseo, un doctor de la ley, viene a Jesús y le dice, Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Pero yo les acabo de explicar que para heredar la vida eterna no es que el ser humano pueda hacer algo. Ah, sí, hay que conectarlo porque si no Váyase. se acaba la batería. No es que el ser humano pueda hacer algo. Desde su pregunta de este fariseo hay un problema. Eh, es como si yo no cumplo nunca un requisito para entrar a un concurso y digo, cumpliendo qué requisitos puedo entrar al concurso. Y entonces me van a decir, esta lista, pero yo no tengo nada en esa lista que realmente cumpla esos requisitos. Pero si yo pregunto con qué requisitos entro, ¿qué me van a contestar? Pues los requisitos, ¿no? Pero eso no quiere decir que yo pueda entrar. Solamente quiere decir que me están diciendo estos son los requisitos.
Si él viene preguntando, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida, la vida eterna? Jesucristo por eso le responde, ¿qué está escrito en la ley? ¿Y tú cómo la lees? Fíjense, son dos preguntas. Una, ¿qué? Está escrito. ¿Qué está escrito? Lo que está escrito es indudable, aquí está. Eso nadie lo puede negociar. Y luego lo segundo, ¿tú cómo lees? ¿Qué significa? ¿Tú cómo interpretas? ¿No ¿Tú entiendes? cómo lo entiendes? Y aquí es donde viene la cosa buena. Entonces el fariseo contesta tan sencillo como alguien puede contestar. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo tu ser y con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Fíjense, estos dos mandamientos son los mayores de todos, pero no porque sean sustituto de los otros. Eso es una mala creencia. En la Biblia hay en total 613 mandamientos, de los cuales el resumen son 10. ¿Los conocen? Sí, No matarás, ¿no? No darás falso testimonio. ¿Cuál otro? Honrarás a tu padre y madre. Honrarás a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. No desearás la mujer de tu No prójimo. desearás la mujer de tu prójimo. Bueno, 10 mandamientos. Estos 10 mandamientos no son en lugar de los 613, son en realidad resumen de los 613. ¿Y qué quiere decir resumen? No abroga los 613, sino los resume. Bueno, para las personas muy preparadas entienden lo que dice este fariseo porque era un conocimiento común. Resumir toda la ley de Dios en dos mandamientos. Uno que resume todos los mandamientos que son devoción hacia Dios. Y otro que resume todos los mandamientos que son hacia mi prójimo, ¿no? Hacia la sociedad. Amarás al Señor sobre todas las cosas. Número uno. Y número dos, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí no se sustituye la ley. Aquí se resume toda la ley. Es la respuesta de alguien muy erudito, muy estudioso de la ley. ¿Me hago entender? Entonces no es como muchos piensan, que dicen, ay, Jesucristo cambió la ley, nos dejó solo dos. Pero miren cuáles son esos dos. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu ser y con todo tu corazón. Y a tu prójimo como a ti mismo. Vamos a pensar, fácil, ¿no? Tan solo si yo me tardara aquí más de una hora compartiendo, algunos de ustedes comenzarán a sentir incomodidad. ¿Por qué? ¿Aman a Dios por sobre todas las cosas? Si amaran a Dios por sobre todas las cosas, no va a sentir incomodidad aunque pasen 3 horas, porque miren, si vamos al cine y vemos una película que dura 3 horas, pero que está re buena, ¿a poco nos sentimos incómodos? No. O si hay el maratón de la serie o de la novela que me gusta, ¿no? ¿Cómo se llama esta novela? Bueno, ya ni me acuerdo, ¿no? Demasiado corazón o Duelo de Gavilanes, no sé, ¿no? La usurpadora. Nosotros no nos paramos, bueno, yo sí porque no me gustan las novelas, pero no sea Star Wars o no sea El Señor de los Anillos, porque nunca me incomoda que tarde mucho. Me incomoda que falta tiempo para seguir viendo la serie que me gusta. No sea Juego de Tronos porque eso me encanta, pero sea una predicación, sea el tiempo con Dios, ahí empiezo. Ay, Dios es un Dios de orden, ¿no? Y si se pasa, yo creo, en realidad no amamos a Dios sobre todas las cosas. Amar a Dios sobre todas las cosas quiere decir eso, que realmente no nos duela lo que tengamos que dejar por Dios, pero no es así, nos duele. Nuestro corazón, nuestra carne naturalmente no ama a Dios, se opone a Dios. Y nos enseñaron a negar la carne para poder servir a Dios, ¿no es así? Pero no es que naturalmente el corazón dice, ay, todo lo de Dios me encanta, lo amo. En realidad, muchos están aquí porque seguramente la hermana Lorena, que no faltes, que no vayas a faltar, ¿eh? Y dijeron, bueno, está bien, voy a ir, ¿no? Otros no, con gusto, mientras no pase de una hora. No, no amamos a Dios por sobre todas las cosas. Nos falta mucho para eso. Y amar al prójimo como a sí mismo. Vamos a pensar. Entonces significa que como amo, como si alguien viene y me pide, yo no le doy de aquello que si se lo doy no me afecta. Yo le daría de mis cosas las que me gustan para mí, ¿no? Las que estoy preparando para mí. Y no una que otra vez, porque una que otra vez cualquiera lo puede hacer. Bueno, ¿qué me cuesta darle un poquito la ropa que a mí me gusta? Pues que se la lleve, pues, ¿no? Luego yo me compro otro. Pero cuando es continuamente, lo hacemos con gusto, con agrado, o llega el momento donde nos pesa. Bueno, ya, tengo una mejilla, tengo dos, pero tres ya no. Y empezamos a sentir la carga de amar al prójimo.
O ¿quién de lo que prepara para sus hijos lo da para la gente de la calle? Sí, a los de la calle a veces yo conozco gente que da, pero nunca igual que como da a sus hijos. Pero hey, el mandamiento dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces significa que me quito lo mío, o tanto como me procuro a mí, procuro al prójimo, ¿no? Al extraño, es más, al enemigo. Pero eso no hacemos. En realidad, tantito alguien se nos mete en la calle cuando vamos manejando. Y cuando vamos manejando y alguien se atraviesa y se mete y todavía se enoja y me pita, ¿no? El clásico Dios te bendiga, ¿no? Dios te bendiga, ¿no? Y entonces yo me siento muy feliz y digo, ay, Dios lo bendiga, ¿sí? O de mi corazón sale el, ¿cómo es posible esta gente? Uy, pobrecito, está sufriendo mucho, ¿no? Y sale el coraje, ¿no? Claro, no lo sacamos, lo guardamos. Y por eso nos sentimos buenos. Pero la Biblia dice, Dios no mira la apariencia, sino mira el corazón. Entonces, si Dios abriera nuestro corazón y nos hiciera que todo eso que no sacamos se pudiera ver en esa pantalla. Vamos a suponer, ahí está la pantalla. Tenemos una tecnología de última generación que cuando ustedes se conectan con ese cable que cuelga allí, todo lo que hay en su corazón que a nadie le dicen, que se reprimen, que no cuentan, todo lo que por la educación y por la moralidad nosotros reprimimos, pero que ahí se vea. ¿Sale amor por el prójimo? ¿O sale mejor? ¿Quién sería el primer voluntario? ¿Quién dice? A ver, conéctenme para que vean lo que es bueno. No, ahí sale la realidad de nosotros. La Biblia dice de continuo solamente el mal. Claro, por alguna educación y alguna formación nos enseñaron a hacer eso a un lado, pero está allí. Y lo podemos hacer a un lado hasta cierto punto. Luego alguno es provocado y que dice, es que yo no quería, pero me provocaron. Pero fíjense qué significaría ser bueno en realidad. Jesús, ¿cuánto lo provocaron? Jesús, ¿cuánto lo picaron? ¿Cuánto lo molieron? ¿Cuánto lo traicionaron? ¿Cuánta injusticia? ¿Y qué salía de su corazón? ¿Odio? Ah, pero van a ver, malditos, van a ver. Cuando caiga la ira de mi padre, todos ustedes me la van a pagar. ¿Así dijo? O dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Y cómo lo dijo? ¿Aguantándose? Padre, perdónalos. ¿Así como nosotros? O Padre, desde todo su corazón, de verdad amándolos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso sería ser bueno, pero nosotros no tenemos esa naturaleza. Jesús sí, pero nosotros no. ¿Me explico? Por eso es muy absurda la respuesta del fariseo. ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Pero su respuesta es ¿haciendo qué? La respuesta de Jesús, pues ¿qué está escrito en la ley? ¿Y tú cómo lees? Y entonces él, pues está escrito, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo tu ser y con todo tu corazón. Les hago una pregunta. ¿Y si nosotros amamos a Dios con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro ser y con todo nuestro corazón, dentro de nuestra mente y nuestro corazón se pueden producir pensamientos pecaminosos? Sí. ¿Sí? Ah, Si sí, lo amas aparte. con toda tu mente, Sí, con con toda toda tu tu alma, alma. con toda tu fuerza y con todo tu corazón, no. Pero, oh sorpresa, en mi corazón, ¿qué hay? Montonal de pensamientos pecaminosos. ¿Me explico? Entonces, mentira. Es una buena teoría, pero no en la práctica no es verdad. Entonces, ya Jesucristo lo dijo. Todos conocemos este pasaje donde Jesucristo habló y dijo, no piensen que yo he venido a romper la ley, vine a cumplirla. Y todo el que enseñe que se puede pasar una tilde o una jota de la ley será desechado. Y dijo, si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala de ti. Y si tu ojo te es ocasión de pecar, sácalo de ti. Más vale que un miembro de tu cuerpo sea echado en el infierno y no todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Porque imagínense ustedes, los fariseos creen que cumpliendo los mandamientos se van a salvar. ¿Pero qué dicen? Pero si no lo logras, bueno, inténtalo lo mejor que puedas. Pero Jesucristo que dice, no, Señor. Si ustedes quieren salvarse por las obras de la ley ni una jota ni una tilde se va a romper, ¿eh?
van a ser juzgados con la ley. Y en ese sentido, si tu ojo, si tu mano te es ocasión de caer, échalos de ti. Más vale que te moches una parte del cuerpo a que todo tú seas echado en el infierno, dijo. Y cuando Jesucristo dijo eso, dijo, ni una tilde ni una jota de la ley serán cambiadas. O sea, es decir, Él está hablando estrictamente y está hablando seriamente. Lo que nosotros usamos como un dicho, Él no lo decía como un decir. Él lo decía en verdad. Si alguien quiere salvarse siendo calificado por sus obras de la ley, tendrá que responder con todas las de la ley. Les hago una pregunta. ¿Y si ustedes se sacan un ojo para no pecar? Porque vamos a suponer que tienen un ojo pispireto, ¿no? Un ojo travieso. Y ese ojo de repente se desvía a lo que no tiene que ver. Y entonces dicen, no, este ojo es bien pecador. Y van y cumplen esa ley y se lo sacan. Y ya, este ojo que siempre andaba volteando a ver lo que no debía, a la vecina, al señor de la esquina, al chisme de allá o acullá o a criticar a las demás personas, ya no lo tengo. Este ya no va a pecar entonces, ¿verdad? ¿Sí o no? Y vamos a suponer que también me lo saco y ya, no tengo mis ojos pecadores y traviesos. Ya entonces ya no voy a pecar, ¿verdad? No importa, siempre vamos a fallar a la ley. Nunca damos lo que se necesita para ser aprobados. Por eso cuando Jesús le pregunta, a ver, ¿qué está escrito en la ley? ¿Y cómo lees? Y el fariseo contesta, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo tu ser y con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesucristo le dice, bien, bien, la respuesta es correcta, ¿no? Porque así está escrito, hazlo y vivirás. Pero fíjense, los que traen Biblia, fíjense qué es lo que pasa después. El versículo 29. Pero él queriendo justificarse a sí mismo dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Qué hizo el fariseo cuando escuchó, haz esto y vivirás? Queremos. O sea, el fariseo se dio cuenta del sarcasmo de Jesús, de la ironía de Jesús. Ah, muy bien, cúmplelo y vivirás. Y entonces el fariseo, ¿cómo quiere, cómo hace? Queriendo justificarse. Porque la respuesta de Jesús evidencia que no había cumplido, ¿no? Él cree que ha cumplido. Es como el otro joven que se acercó a Jesús, un joven rico. Señor, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y Jesucristo le dijo, los mandamientos conoces, cúmplelos. Amarás a tu padre y a tu madre, ¿no? Y él que le contesta, Señor, todo he cumplido desde mi juventud. Ajá, sí, cómo no. ¿Qué le dijo Jesús? Ah, todavía te falta, le dijo. Entonces vende todo lo que tienes y entrégaselo a los pobres, porque eso es amar a tu prójimo como a ti mismo, y ven y sígueme. Deja todo y sígueme. Eso es amar a Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo tu ser y con todo tu corazón. Hasta tengo que tomar aire. ¿Y lo pudo hacer? No. Dice la Biblia que se fue triste. Y los discípulos le preguntaron, Señor, entonces ¿quién podrá ser salvo? Y dijo Dios, para los hombres es imposible, pero no hay nada difícil para Dios. El problema es cómo te acercas a Dios. ¿En la base de qué quieres ser salvado? ¿Quieres ser calificado por tu cumplimiento de la ley o quieres recibir misericordia? Porque por otro lado, cuando Jesucristo salvó a alguien, sanó a alguien, ayudó a alguien, transformó a alguien, ¿cuándo lo hizo porque la persona se lo mereciera? ¿Cuándo lo hizo porque cumplía la ley? ¿Cuál de los que Jesucristo rescató o salvó eran merecedores? A la mujer adúltera, ¿no? La conocen la historia, ¿no? Quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra contra ella. Nadie pudo tirar una piedra contra ella porque todos estamos bajo pecado. ¿No es así? Pero esos fariseos que se creían buenos tuvieron que irse porque no quieren aceptar el perdón. Pero la mujer adúltera ahí tirada, que ¿cómo se puede decir? Que la sorprendieron en el acto del adulterio, a esa mujer Jesucristo fue y le dijo, ni yo te condeno. ¿Dónde están los que te condenaban? ¿Alguno te condenó? No, Señor, ninguno. Ni yo te condeno. Ve y no peques más. Y la mujer se para, se va, libre del pecado. ¿Cómo fue liberada? ¿Cómo fue transformada? ¿Cómo fue salvada? ¿Con qué obra? ¿Con qué justicia? ¿Con qué mandamiento que cumplió?
Y bueno, el malhechor junto a la cruz, en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. O Zaqueo el publicano, hoy ha llegado la salvación a esta casa. O la mujer samaritana, si conocieras el don de quien te habla y quién es el que si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, yo te daría una fuente de agua viva. En ninguna parte vemos a ninguna persona que Jesucristo salvara porque cumple la ley. Todo lo contrario. Los que no merecen, los que no cumplen, a esos Jesucristo salvó. ¿Qué se decía de Jesús? Ese Señor anda con puro borracho, con puro pecador, con pura ramera. Es amigo de publicanos y pecadores. ¿No es así? Nadie Jesucristo salvó porque cumplía la ley. Entonces, una pregunta, ¿por qué se acercan a Jesús diciéndole qué tengo que hacer? Porque creen que pueden hacer algo. El arrepentimiento verdadero no es ese ritual famoso que nosotros conocemos de pedir perdón y decir ya no lo vuelvo a hacer. Porque es mentira, además siempre lo volvemos a hacer. En realidad el arrepentimiento verdadero es rendirme. ¿Rendirme de qué? Rendirme de la idea de que yo puedo hacer algo. Aceptar que no puedo menos que fallar, que no puedo menos que fracasar, que no tengo con qué merecer su salvación. Dejar esa esperanza que tengo puesta en amar a Dios sobre todas las cosas y a mi prójimo como a mí mismo, como si pudiera. Y ser honesto ante Dios y decirle, Señor, si no me das tu misericordia, si no me das tu gracia, ¿yo cómo puedo entrar al reino de los cielos? La salvación bíblica es por gracia. Por eso las personas no merecedoras, pero que se acercaron a Dios poniendo la esperanza en que fueran perdonados y que fueran aceptados por misericordia, a ninguno Jesucristo rechazó. Pero a todos los demás que, haciendo qué, la ley, la ley, la ley. ¿Por qué? Porque creen que pueden. Entonces, todo esto que estoy compartiendo con ustedes, les estoy hablando al corazón, pero también lo quiero comprobar con la escritura, para que ninguno piense que, bueno, está bonito el punto de vista del pastor, pero a saber si realmente es así. Bueno, pues vamos a preguntarle a la Biblia qué es lo que dice sobre nuestra salvación, ¿vale? Entonces, así podremos entender por qué Jesucristo le contesta así al fariseo, y el fariseo, aunque Jesucristo le contesta, haz esto y vivirás, el fariseo dice, queriendo justificarse porque él sintió que Jesucristo no le está contestando bien. Entonces, queriendo justificarse, le dice, a ver, entonces, ¿quién es mi prójimo? ¿No? Para que, ¿por qué le pregunta a Jesús quién es mi prójimo? Porque la respuesta de Jesús es, hasta que lo hagas, vivirás. Pero él se cree, pues yo lo he hecho. Pues entonces, si dices que no lo he hecho, dime quién es mi prójimo. ¿Para qué? Pues para cumplir, ¿no? Para justificarme. Entonces, dime quién es y ahorita lo amamos. Eso no es problema. Yo en eso me pinto solo. Eso es lo que él cree. Vamos a ver en el libro de Romanos, capítulo 3. Adelante de Lucas está Juan, luego Hechos, luego Romanos. Y aquí es la parte donde yo empiezo a argumentar todo lo que les he explicado, ¿vale? Para que no solamente sea mi explicación, sino la misma Biblia lo respalde, ¿no? Romanos capítulo 3, el versículo 19. Miren cómo dice. Dice así. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ¿qué? Ningún ser humano justificado. Será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, ¿cuántas personas serán justificadas por las obras de la ley? Según la Biblia. Ninguna. Ya olviden ese esquema. La Biblia de entrada lo desecha. Entonces, ¿para qué me da la ley? Entonces, ¿por qué la Biblia dice 613 mandamientos? Aquí dice, para el conocimiento del pecado, para que toda boca se cierre y todos queden bajo el juicio de Dios. ¿Por qué? ¿Para qué Dios quiere hacer eso? Bueno, un día llegaron a Jesucristo unos fariseos que encontraron una mujer sorprendida en adulterio. Todos conocemos esa historia.
y la aventaron delante de Jesús, desnuda, descubierta, condenada, porque la ley manda. Y luego le dijeron al Señor Jesucristo, Señor, esta mujer la sorprendimos en el adulterio, o sea, ya no hay vuelta atrás. Y en la ley Moisés nos mandó apedrear a tales mujeres. Está la ley, están los testigos, todo lo que se necesita para que esa mujer no pueda salvarse. Y entonces le preguntan a Jesús una pregunta muy tramposa. Pero tú, ¿qué nos dices? Es trampa porque ellos ya están diciendo lo que dice la ley. Jesús no puede decir nada diferente porque si no, no sería el Hijo de Dios. Y ellos lo saben y pensaron, ya lo acorralamos. Lo que nos diga lo vamos a matar, porque es lo que quieren. Si nos dice que no la matemos, que no la apedreemos, que tengamos misericordia, entonces qué bueno, el Señor es muy misericordioso, pero va en contra de la ley de Dios. Lo vamos a apedrear. Y si nos dice, ándele, pues si la ley dice apedréenla, le vamos a decir, ay, qué bueno, cumple la ley, pero tú siempre estás diciendo que vienes a salvar a los pecadores. ¿Por qué les dices que sus pecados son perdonados y de todas maneras los condenas? Entonces ellos ya lo tenían atrapado. Porque dice la Biblia que para tener de qué acusarle trajeron a esa mujer. Entonces estaban esperando su respuesta. O sí o no, pero nos responda. Ya estaban contentos, ya estaban saboreándose apedrear a Jesús. Y nunca imaginaron la respuesta de Jesús tan preciosa. Porque nunca vas a acorralar a Jesús, jamás. Y entonces Jesucristo se pone a escribir en tierra. Y estos que conteste. Y dice que como insistieron en preguntarle, se levantó. Y cuando se levantó, les dijo, muy bien, ya, tanto me insisten, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra contra ella. Fíjense cómo les respondió, el que de vosotros esté libre de pecado. ¿Qué quiere decir? Ustedes vienen a mí a acusar a esta mujer porque la ley la acusa. Bueno, la ley no solo acusa a esa mujer, la ley también a quién acusa, A todos, a todos ustedes. Entonces es como el dicho ese que cuando señalas con un dedo señalas, pero tres apuntan hacia ti, ¿no? La ley con la que quieren condenar a esa mujer, ¿a ellos no los condena? ¿Ellos la cumplen? Y si estos fariseos que en toda su vida lo único que intentan hacer todo el tiempo con su máximo esfuerzo es cumplir la ley, que la conocen al pie de la letra, y aún ellos no son cumplidores de la ley, sino ellos también son pecadores, ¿nosotros dónde quedaríamos? ¿No? ¿Qué hizo la ley en ese momento? Jesucristo tomó la ley con la que ellos estaban acusando a esta mujer y se las volteó. O sea, les volteó el cañón. Les pasó como el correcaminos. ¿Alguna vez vieron el correcaminos? Y entonces el correcaminos siempre compraba sus cañones marca Acme para matar a quién? Al correcaminos, pero siempre como le salía. Ah, el coyote siempre compraba su cañón marca Acme para matar al correcaminos. Pero ¿cómo le salía el tiro? Siempre, ni una sola vez, yo siempre decía, ¿por qué sigue comprando marca Acme? Entonces siempre venían a Jesús con su cañón marca Acme, la ley. Y Jesucristo usó esa ley y los dejó como callados, bajo el juicio de Dios. Para eso es la ley. ¿Me explico? Pero sabemos que todo lo que la ley dice se lo dice a los que están bajo la ley, para que cierren su boca y queden bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Estos que se creen buenos, que la cumplen, cuando Jesucristo los expuso ante la ley, se dieron cuenta de algo. Son igualitos que la mujer que quieren apedrear. No hay diferencia. Este es el propósito de la ley, hacernos ver nuestro pecado. ¿Me explico? Miren, vamos a leerlo nuevamente. Romanos 3, 20, 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. ¿Quiénes son los que están bajo la ley? Pues los fariseos, ¿no? Para que toda boca se cierre, porque los fariseos son buenos para hablar, ¿no? Buenos para juzgar, buenos en el conocimiento, pero malos para practicar. No solamente los fariseos, todos nosotros, ¿no? Y dice, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado.
Pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces nos enseña que no hay diferencia. Los fariseos, pecadores buenos. La adúltera, pecadora mala. Pero los dos, pecadores. No hay diferencia. Entonces ya podemos entender, por eso. Mire, vamos a ver más. Romanos capítulo 9, el versículo 30. Dice así, ¿qué pues diremos? Ya estamos ahí, perdón. Sí. Romanos 9:30. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles se refiere a los que no son judíos, que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe, mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo, roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Entonces nos habla de dos pueblos. Uno que alcanzó la justicia, dice. ¿Qué significa que alcanzó la justicia? Que pudieron ser, o sea, pudieron ser hallados justos. Pero ¿cuál es el pueblo que encontró la justicia? Dice los gentiles, o sea, los que no eran judíos. Y dice, ¿por qué? Porque la encontraron por la fe. Pero dice de otro pueblo, Israel. Mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. Es decir, nunca pudieron convertirse en justos. ¿Y por qué nunca pudieron hacerse justos? Porque la justicia que Israel estaba buscando es a través de las obras de la ley. ¿Cuándo seremos justos por cumplir las obras de la ley? Nunca. Por eso dice, mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, tropezado. Y luego, ¿qué dice el capítulo 10, versículo 2? Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Fíjense el 4. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Muy bien. Entonces dice que el problema con el pueblo de Israel es que quieren hacerse justos, eso nadie lo niega. Quieren agradar a Dios, pero a través de sus obras de la ley. Nunca lo van a lograr. Y dice que a Dios se le agrada por algo que se llama fe. Por eso los gentiles pudieron convertirse en justos. Pero los israelitas no pueden convertirse en justos porque se aferran a la idea de que para ser justo tienen que cumplir la ley. Entonces jamás vamos a ser hallados justos por cumplir la ley. Eso es imposible. Ya lo vimos. Y dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Ya de antemano la Biblia nos está prometiendo que si ustedes creen, entonces ustedes serán hallados justos, como los gentiles. Y luego también otra cosa, dice, porque la justicia que es por la ley, dice así, el que haga estas cosas vivirá por ellas. Entonces, este concepto, el que haga estas cosas vivirá por ellas, ¿no les recuerda algo de lo que leímos al principio? Cuando Jesucristo le dice al fariseo, haz esto y vivirás. Les hago una pregunta, ¿alguien se va a salvar por lo que haga? La Biblia ya está diciendo que no. Por eso el fariseo quería justificarse, porque entendió a Jesús, que él está diciendo, uy, mano, pues hasta que lo hagas, vivirás. Fíjense, no solamente aquí lo dice. Vamos a ver en Gálatas. Gálatas está, adelante de Romanos está Corintios, está Efesios y luego Gálatas. En Gálatas capítulo 2, el versículo 15. Como les digo, en realidad no es nada complicado, solo es encontrar el hilo. Y una vez que lo encontramos, cuando lo jalamos, todo se va solo. Fíjense, Gálatas capítulo 2, 15 dice,
nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. No está diciendo que no sean pecadores, pues ya vimos que todos, en realidad todos son pecadores, sino no como los gentiles, porque esos gentiles son unos descarados. Los judíos no, los judíos se portan bien, ¿no? Pero ¿cómo dice? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. ¿Qué dice? Sabiendo que el hombre, ¿qué? Es justificado. No es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y luego en el capítulo 3, en el versículo 10, fíjense, este todavía es más claro. Ahí mismo en Gálatas capítulo 3, verso 10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo bendición. ¿Así dice? Maldición. ¿En serio? ¿En serio dice maldición? Entonces eso está raro, ¿no? Fíjense cómo dice, todos los que dependen de las obras de la ley. ¿Depender de la ley para qué? Pues para salvarse, ¿no? Están bajo maldición. Porque escrito está, dice el versículo siguiente, maldito todo aquel que no permanezca en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley, versículo siguiente, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. ¿Sí? Y luego el versículo siguiente, el 12. Este es muy importante, pongan atención. Dice, y la ley, allí en sus Biblias, y la ley no es de fe. ¿Por qué dice que no es de fe? Exactamente, porque es de hacer. Porque dice, el que haga estas cosas vivirá por ellas. ¿No es así? Entonces, cuando Jesucristo le dice a este hombre, haz esto y vivirás, ¿lo está tratando por la fe o por la ley? Exactamente. Entonces ya vamos encontrando el hilo. Con razón el fariseo quería justificarse. Sintió claramente que Jesucristo no le estaba hablando con sinceridad. Y no porque Jesucristo pueda mentir, sino porque la persona le está preguntando, ¿haciendo qué? Entonces Jesucristo le responde, haciendo esto. Pero ¿quién se puede salvar por lo que haga? Nadie. Por eso dice, la ley no es de fe, sino que dice, el que haga estas cosas vivirá por ellas. Luego el versículo siguiente, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, o sea, nosotros, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Entonces, fíjense cómo está escribiendo. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cuál es la maldición de la ley? Por ejemplo, en la mañana les compartía, ¿no? Suponiendo que me voy a la tumba de Tutankamón y la profano. Y entonces me encontré con la maldición de Tutankamón. ¿Qué dice la maldición de? ¿Cuál es la maldición de Tutankamón? Todo aquel que profane esta tumba morirá con las terribles plagas, ¿no? Y todos los que profanaron la tumba de Tutankamón por alguna extraña razón murieron, ¿no? Hay la maldición de Tutankamón, ¿no? Ahora bien, hay la maldición de la ley. ¿Cuál es la maldición de la ley? Dice, maldito todo aquel que permanezca en todas, que no permanezca en todas las cosas escritas en el libro de la ley. O sea, la de Tutankamón es, si me profanas, te mueres. La de la ley es, si no me cumples, maldito eres. Pero ¿quién la cumple? Nadie, exactamente. La maldición de la ley nadie la cumplió. O más bien, todos la cumplimos, la maldición. Porque dice, maldito todo aquel que no permanezca en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Quién es ese maldito que no permaneció en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas? ¿Quién es ese que la Biblia dice, por cuanto no hay diferencia, porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios? ¿Quiénes son esos? Toda la humanidad. Buenos, malos, peores, peor de lo peor, mejores, mejor de lo mejor, pero no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios.
Pero ahí no acaba la historia. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Entonces la palabra redimir es muy importante aquí, porque la palabra redimir quiere decir que, ¿quién sabe qué significa redimir? Pago en lugar ¿Mm? pago en lugar de. Sí, se tiene que, es un perdón, pero no es el perdón como el que nosotros hacemos como de que, bueno, ya no vi nada, no vi nada, ya, olvídalo. No es esto porque Dios es justo y su ley es santa. Tampoco podemos decir que su ley no es justa o santa. Su ley es perfecta y santa y justa. El problema con la ley perfecta, santa y justa es que da una sentencia sobre todo aquel que no la cumple. ¿Cuál es? La muerte, la maldición. Y no la de Tutankamón, ¿no? Maldito todo aquel que no la cumpla. Eso es justo. El problema es que nosotros todos estamos encerrados debajo de aquella demanda, de aquella sentencia. Y para que Dios pueda salvarnos se necesita que se cumpla la ley. Si la ley no se cumple, entonces Dios no sería justo. Por eso dice la Biblia, Cristo nos redimió, porque la palabra redimir es muy específica. Quiere decir que paga lo que se necesita, paga, da a lo que se está pidiendo a cambio de una libertad. Nos quiere comprar. Por eso la palabra redimir viene de la palabra remitir o remisión. Y dice la Biblia que sin derramamiento de sangre no se hace remisión del pecado. Entonces la Biblia nos enseña muy claramente cómo Dios hizo remisión del pecado por el derramamiento de su propia sangre. Entonces, ¿cómo es? Ley, la ley de Dios, santa, justa y perfecta. ¿Qué pasa? ¿Por qué quieres matar a toda la humanidad? Porque toda la humanidad me debe. ¿Qué te debe? Pues que no guardó la ley. Y mi propósito como ley o mi encargo como ley es que se haga justicia. Aquí la justicia demanda que todos estén malditos y muertos. Bueno, ley, entonces ¿cuánto cuesta? Pues lo que cuesta, la paga del pecado es la muerte. ¿Me explico? Entonces, ¿cómo puedo pagar por ellos? Pues con lo que se tiene que pagar. Entonces, Jesucristo ofrece su propia vida en pago, en redención por el pecado. Por eso dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Quiere decir que Él pagó en nuestro lugar lo que la ley demanda por todos nuestros pecados. Entonces, ese juicio que la ley hace contra nosotros y esa sentencia, esa denuncia contra nosotros, que es verdadera y que es de la ley de Dios y que es justa y santa, pero y que se tiene que pagar, no nos la podemos brincar. Entonces, Jesucristo, ¿qué dijo? La Biblia dice que Él es fiador. ¿Saben qué es un fiador? Por ejemplo, yo rento una casa y me piden un fiador, un obligado solidario o un aval. ¿Ese para qué está? Si no pago, pues no Que pago. si yo me quedo sin dinero y no puedo pagar, sobre el aval. De la misma manera, Jesucristo es nuestro aval, nuestro obligado solidario. Él voluntariamente se puso por nosotros para pagar lo que la ley demanda. Entonces en Jesucristo suceden cosas muy, muy, muy importantes. Se hace justicia, se cumple la ley. Por eso Jesucristo dijo, no piensen que yo he venido a abrogar la ley, vine a cumplir la ley. No viene a brincarse ningún mandamiento. Pero no hay ningún argumento bajo el cual nos pueda perdonar si la ley no fuera pagada. La única cosa, el único argumento mediante el cual puede perdonarnos es que nuestros delitos, nuestros pecados, nuestras maldades hayan sido efectivamente ya pagadas, ya juzgadas. Por eso he aquí el Cordero de Dios, que qué. Entonces vamos a ver Isaías capítulo 53, ¿vale? Isaías en el Antiguo Testamento, más o menos a la mitad de la Biblia. ¿Sí, verdad? Sí. El capítulo 53. Fíjense, 800 años antes de que Jesucristo viniera a este mundo, ya estaba profetizado. ¿Y qué nos dice allí? Isaías 53, versículo 4. Dice así, ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros, perdón, ya me estoy adelantando.
Nuevamente, Isaías 53:4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. ¿Ya lo vieron? ¿Y qué dice? Y el castigo de nuestra paz. No, y le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros ¿qué? Y el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros ¿qué? Y fíjense el siguiente. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. A ver, entonces, esto es así. La Biblia dice que para Dios condenar al inocente es abominación y justificar al culpable es abominación. Eso está en Proverbios 17:15. O sea, Dios no puede venir y decirle a una persona culpable, te perdono. Y a un inocente, a ti te echo la culpa por él. Pero es exactamente lo que vimos en Cristo, ¿no? Exactamente lo que Cristo viene a hacer es ponerse en nuestro lugar en esa cruz. Dice, fue castigado por nuestras rebeliones, ¿no? Molido por nuestros pecados y el castigo de nuestra paz fue sobre él. ¿Por qué nosotros fuimos perdonados y justificados siendo nosotros los culpables? ¿Y por qué Jesucristo vino a recibir nuestra maldición y a recibir nuestra condenación en su cuerpo en esa cruz? ¿No es eso abominación para Dios? En la Biblia dice que sí lo es, pero hay un detalle. Si Jesucristo hubiera ido a la cruz limpio de pecado e inocente de pecado, entonces sí sería una abominación. Pero aquí en Isaías 53 leemos el eslabón que falta. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces aquí podemos entender algo muy importante. Cuando Jesucristo va a la cruz, no solamente va a la cruz y ya, y échame a mí la culpa, ¿no? Sino realmente en su cuerpo cargó nuestros pecados. Si Jesucristo no hubiera cargado en su cuerpo nuestros pecados, entonces no hay nada de qué juzgarlo. Y si nosotros todavía tendríamos pecado, no hay manera de justificarnos. La obra de Jesús, el punto específico de la obra de Jesús radica en el hecho de que Él por nosotros se hizo culpable. No fue a la cruz como un inocente. Dice, como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca. ¿Qué quiere decir que enmudeció y no abrió su boca? Cuando Jesucristo lo estaban crucificando o cuando lo estaban condenando, ¿cuándo vimos que Jesús se defendiera? Cuando vimos que Jesús dijera, mentira, no es cierto, lo que dicen de mí son mentiras. ¿Por qué no se defendió? ¿Por qué no abrió su boca? Porque asumió nuestra culpabilidad. El culpable no se defiende, el culpable acepta. ¿Me explico? Por eso cuando clamaba y decía, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Cuál fue la respuesta del Padre? ¿Venir a matar a todos y a rescatar a su hijo? ¿O lo dejó morir en la cruz? ¿Por qué? Porque en ese momento Jesucristo está llevando el juicio por todos nuestros pecados. Y la muerte es la separación con Dios. No es la muerte física la que paga el pecado. La que paga el pecado es la muerte espiritual. Y lo que le está sucediendo a Jesucristo en esa cruz es que el juicio contra nuestros pecados ha caído sobre él. Es decir, el Padre ya se separó de él. Y el pecado de toda la humanidad, ¿sobre quién está? Sobre él. Y entonces, si está sobre él, sobre nosotros, ¿qué hay? Pues ya nada, pureza, su justicia. Está su justicia. El hecho de que Dios, cuando Jesucristo clamaba, ¿por qué me has abandonado? Y Dios dejó a Jesús, porque eso dice Isaías, varón desechado, abandonado. ¿Por qué razones? Porque si Dios no abandona a Jesús, significa que no se hace el juicio contra nuestros pecados. Entonces el juicio queda pendiente, ¿no? ¿Y sobre quién tendría que caer? Sobre nosotros. Pero si el juicio cae sobre Jesús y Jesucristo fue abandonado por todos nuestros pecados, significa que entonces sobre nosotros ya no hay juicio. Y todos nuestros pecados, en efecto, todos fueron llevados en la cruz. Por eso la cruz es el hecho que partió al mundo en dos.
antes y después. Para los que lo entienden profundamente saben qué significa. Antes era pecador y estaba condenado y yacía bajo el pecado. Y después de la cruz he sido perdonado, ya mis pecados han sido limpiados, han sido cubiertos, han sido pagados. Soy nueva criatura. ¿Me explico? Esto es un evangelio, porque no es algo que nosotros luchamos por obtener, es algo que Jesucristo peleó por obtener a costa de su propia vida. Una vez obtenido, dijo a sus discípulos, vayan y prediquen este evangelio a todas las naciones. Vayan y prediquen esta buena noticia a todos para que sean libres. ¿Libres de qué? De pecado, de condenación, de la religión, ¿no? Para que entiendan que no es mediante actos religiosos que una persona puede ir al cielo, sino es que es mediante lo que yo hice por ellos en esa cruz. Cristo nunca nos mandó a anunciar una religión. Cristo vino a quitar nuestro pecado, a pagar por él lo que la religión nunca pudo lograr y al dejarnos limpios, que anuncien esto a todo el mundo. Pero nosotros pusimos tanta paja, tantas cosas encima de la cruz, que se vuelve difícil llegar a ella. Originalmente deberíamos estar puestos para que todo el mundo la pueda llegar a ver, ¿no? Pero en vez de permitir que todo el mundo pase y la vea, ponemos un montón de requisitos y obstáculos. Y en vez de que las personas puedan ver que ya han sido perdonadas, limpiadas y salvadas, las personas se llenan de más losas, de más requisitos que quieren cumplir para alcanzar la salvación. Es cosa descabellada creer que Dios nos amó de tal manera. Como dice la Biblia, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Y por qué creer en Cristo es lo que nos salva? Porque no hay otra cosa que te limpie el pecado, ¿no? Si tú quieres limpiarte el pecado con cualquier otra cosa, no te va a funcionar. Pero si Cristo te limpió tus pecados, entonces estás limpio. ¿Me explicó? No es porque Dios sea que a fuerzas quiera que a su mano, no, no hay otra manera. Jesucristo clamó y dijo, Señor, si es posible, pase de mí esta copa. ¿Se acuerdan en el Getsemaní? Señor, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. La copa representa el juicio que iba a caer sobre él. Él pidió, si hubiera otra manera, Señor, ¿no? Que no tenga que ser así, pero ¿hay otra manera? No, porque la ley de Dios, que también es justa y santa, demanda que se paguen los pecados. Y la única manera de pagar el pecado y aún así salvarnos es que todos nuestros pecados caigan sobre Cristo y que todo el juicio contra nuestros pecados caiga sobre Cristo. Y así se hace la justicia de Dios. ¿Me hago entender? Por eso la Biblia juega entre dos términos. La justicia propia, la justicia humana, que no sirve, y la justicia de Dios, que nos justifica, que nos limpia de pecado. ¿Hasta aquí vamos claros? Sí. Entonces, ¿qué significa creer en Jesús? Creer en Jesús no significa creer que Jesús es muy lindo y murió por nosotros y ya. Vamos a ver Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, el versículo 5, del 5 al 8. ¿Quién ya lo tiene? Romanos 4. Hermano, ¿lo puede leer? Sí, claro. 4 o 5. 5 al 8, sí. Vale. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Muy bien. ¿Ya vieron? Que claramente lo dice, creer que de Cristo es lo que me salva. Dice, al que no obra, sino cree que en aquel que, ¿ya lo leyeron ahí? A ver, ¿qué dice? Si no cree en aquel que qué, pero ¿qué es lo que cree? No, pero bueno, también, pero ¿qué es lo que cree de aquel? No solamente dice el que cree en aquel, no solamente dice el que cree en aquel, sino dice el que cree en aquel que. Justifica. Muy bien, entonces la fe que te salva es cuando crees que Cristo te ¿qué?
te justificó. Aquí la palabra justificar es muy importante, porque la palabra justificar viene del griego dikaio, que significa inocente como si nunca hubiese pecado. ¿Cuándo se usa la palabra dikaio? Bueno, ustedes saben que todo este tema del derecho y de los juicios, donde un acusado tiene derecho a demostrar su inocencia y puede contratar un abogado, todo esto viene del derecho romano. En esa época era su apogeo y era la gloria de Roma, tener leyes que defendían a los acusados y juicios en los que se podía determinar si una persona era inocente o culpable. Y en estos juicios eran tal cual como ahora los conocemos, un acusado, un abogado lo defiende y otra parte, el fiscal lo acusa. Hay el jurado o el juez que determina según las pruebas si alguien es inocente o culpable. Bueno, hay niveles de sentencia. Una persona puede ser declarada inocente o culpable, pero ahí no queda la cosa. Por ejemplo, ustedes vieron el juicio que se le hizo a García Luna, ¿no es así? Entonces lo juzgaron en Estados Unidos y lo hallaron culpable, pero no solo lo hallaron culpable. A García Luna lo hallaron culpable sin la menor duda. O sea, esa es una declaración muy fuerte. Significa que no hay manera de apelar a aquella sentencia. Ya, a todas luces quedó demostrado que es culpable. Entonces, no solamente fue declarado culpable, fue declarado culpable sin lugar a dudas. Bueno, ese término, el contrario, es dicayo, porque también lo hay. Una persona puede ser declarada inocente, pero luego el demandante puede decir, ah, no, te vuelvo a demandar y te vuelvo a demandar. ¿Me explico? Pero cuando una persona es declarada inocente, sin lugar a dudas, ya no hay otra. Se comprobó a ciencia ciertísima de que es inocente, porque cuando sucedió esto, él estaba en Tucumán, ¿no? No sé, pero las pruebas demuestran que es inocente. Y entonces cuando esto llega a este grado, se decía, lo declaro dicario, quiere decir, está justificado. Bueno, aquí la cosa rara es por qué la Biblia nos llama justificados. ¿Por qué no nos llama solamente justificaditos? ¿Por qué dice eres dicario, inocente como si nunca hubieses pecado? No pecamos, pero tenemos un abogado y es una abogada, sasas. Porque es un abogado. ¿Qué es lo que tiene que hacer un abogado? Pues defender a su cliente, pero no de cualquier manera. Tiene que demostrar con pruebas de que su cliente es inocente. El problema es que cómo puede presentarnos a nosotros inocentes. Por eso digo que es una abogada, sasasasazo. Porque no solamente nos defiende, sino que hasta él presenta pruebas de que nosotros somos inocentes, dicayos. ¿Y cómo lo logra? Porque él mismo es las pruebas. Las heridas en sus manos, en su costado, las heridas en sus pies, su sacrificio en la cruz. Entonces Satanás es el acusador y todo el tiempo nos está diciendo, tú eres pecador, tú eres pecador. Hermano Rafael, usted es pecador. ¿Me explico? ¿Por qué? Y te dice, porque yo tengo aquí los videos. Aquí están las pruebas. Cuando eras chiquito hiciste esto y esto y esto. Y cuando creciste un poco más hiciste esto y esto y esto. Y cuando creciste más, esto. Cuando creciste más, sí, ya no tengo videos de que hayas pecado, pero tengo tu corazón. Y aquí están los videos de tu corazón. Y pensaste esto y esto y esto. Y sentiste esto y esto y esto y esto. Y hiciste esto y esto y esto y esto. Y luego el pastor estaba predicando y mientras predicaba pensaste todo esto, esto y esto. Entonces el acusador tiene todas las pruebas. Y entonces parece que ya ganó. Pero viene el abogado y dice, a ver, todo eso de que se acusa a mi cliente, todos estos delitos, todos estos pecados, aquí están, ya fueron juzgados, ya fueron castigados. Entonces el juez ve, efectivamente, todos estos delitos y pecados hace ya más de 2000 años que fueron castigados. ¿De qué me está hablando usted, señor acusador? Y entonces ya no tiene ninguna cosa en nuestra contra. Porque sí es verdad bien todo lo que dice el acusador, pero todo eso fue cargado en quién. Entonces Jesucristo presenta el video, la prueba de las pruebas. Todo de lo que se está acusando a mi cliente, aquí está el culpable ya crucificado. ¿De qué habla? Ya se hizo justicia. ¿Y se puede juzgar dos veces el mismo delito? Ya está juzgado. Entonces el juez dice, no, no hay manera de que Rafael sea culpable porque ya el culpable de todas estas cosas ya murió hace más de 2000 años en la cruz. Entonces, ¿cómo nos declara? Declaro al acusado
Dicayo, justificado. Eso es lo que significa la palabra justificado en Romanos y en Gálatas. Justificados, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Ahí estamos en Romanos, ¿no? Vean Romanos capítulo 3, el verso 23. ¿Listos? Dice Romanos 3, 23. Dice, por cuanto no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sí? Siendo justificados, ¿cómo? Gratuitamente. Por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Fíjense cómo dice, siendo justificado, es decir, dicayo, gratuitamente por su gracia. ¿No es redundante? Gratuitamente significa qué. Y por su gracia significa qué. Gratis también. En la Biblia, en Romanos capítulo 11, el versículo 5 y 6. ¿Qué dice? Así es. Fíjense, dice, aún en este tiempo, ¿sí es ese? Ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, dice, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no sería gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿No es así? Entonces, cuando dice justificados gratuitamente por su gracia, ¿qué quiere decir? Gratis porque gratis. Y luego en el 4 donde leímos, donde dice, el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Qué más queremos? Lo que está diciendo es la declaración del juez. Imagínense que ustedes están en el juzgado, están en el juicio, y en el juicio el juez se levanta y dice, declaro al acusado dicayo, punto, y yo soy el acusado. Y entonces yo empiezo a preguntar, ¿entonces qué? ¿Cómo me salvo? Y entonces viene el policía y me dice, ya te declaró inocente, ya, sí, ya escuché que me declaró inocente, entonces ¿cómo salgo libre? El juez hizo así con el martillo, pa, pa, y dijo, te declaro inocente. ¿Qué significa? Pues sí que soy inocente, pero entonces ¿cómo le hago para no ser condenado? ¿No? Esa es la pregunta que nosotros nos hacemos muchas veces. ¿Cómo le hago para salvarme? Y Jesucristo murió en la cruz, cargó nuestros pecados, fue molido por nuestros pecados. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Juan el Bautista le gritó, eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En la crucifixión dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y el Padre no lo salvó. Terminó de sufrir en la cruz y dijo, consumado es. Derramó toda su sangre, se murió, se rasgó el velo de separación, porque dice que cuando murió se rasgó un velo, ¿no? En el templo. Es el velo que separaba la presencia de Dios de los hombres. Y cuando se rasga el velo significa que ya no hay separación. Y luego resucita, ¿no? Y entonces parte al mundo en dos, se hace un alboroto, es antes y después de Cristo por toda la historia. Por todas partes se sabe que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todo el mundo que le preguntas por qué murió Cristo dice, pues por mis pecados, para salvarme. Y luego le preguntas, ¿y entonces a dónde te vas a ir? No sé. Porque pequé ayer. Porque pequé ayer o no sé mañana. ¿Y entonces la cruz para ti qué es? Si no fuera el factor que determina que estás perdonado, entonces ¿qué será? El Evangelio es la buena noticia de que fuimos salvados. Hombre, por eso celebramos la Navidad, ¿no? Los ángeles cantaron y dijeron, buena voluntad para con los hombres y a la tierra paz, ¿no? Un regalo les es dado, un hijo os es nacido y sobre él el principado. ¿Qué más queremos nosotros para tener seguridad de que estamos limpios? Pero ahí estamos, soy pecador, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Los mandamientos conoces, cúmplelos, sí, lo intento, pero no lo logro, algún día lo lograré, no sé, tal vez, ay, te falta esforzarte más, ay, algún día tendré la seguridad de mi salvación cuando me porte bien. ¿Cuándo vimos eso en la Biblia? ¿De dónde lo sacamos? En la Biblia no está. ¿A poco el malhechor junto a la cruz se portó bien? ¿A poco los apóstoles se portaron bien? En realidad ellos dieron un anuncio muy claro y sencillo que molestó a la religión, porque la religión cree mucho en las obras humanas.
y le dice al ser humano que hasta que no cumpla, hasta que no haga, no será salvo. Porque de esta manera la religión puede controlar a las personas. Porque si les quitas esto, ¿cómo entonces puedes controlar a las personas? Pero ¿a quién jamás el miedo, la manipulación o la presión lo hizo cambiar? ¿La mujer adúltera cambió porque la amenazaron con piedras? Si la adulteras te vamos a matar. ¿Así cambió? ¿O cambió cuando Jesucristo le dijo, ni yo te condeno? La vida de nosotros no va a ser transformada porque nos empeñemos mucho en portarnos bien para no ir al infierno. No es la amenaza del infierno lo que cambia a las personas. Lo que cambia a las personas es la seguridad de su salvación. Amén. Por eso Jesucristo dijo, al que mucho se le perdona, mucho ama. Para cambiar nuestras vidas, Jesucristo no quiso poner en tela de juicio nuestra salvación. Quiso regalarnos la salvación con toda certeza y seguridad. ¿Por qué entonces tenemos miedo? ¿Cuántas veces yo no anuncio el Evangelio a todo el mundo? A algunos, aunque me dicen que son cristianos, yo les anuncio el Evangelio. Y cuando les anuncio el Evangelio sale el peine. ¿Y entonces qué significa? ¿Que podemos hacer lo que queramos? Y yo le pregunto, ¿y cuándo has hecho lo que has querido? La Biblia dice, así que yo queriendo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Quiero hacer el bien, pero no me sale. Nunca has podido hacer lo que tú quieras, siempre has sido esclavo. ¿La mujer adúltera podía hacer lo que ella quería? ¿Ella quería vivir adulterando? Sí, ¿no? Sí, su carne, pero ella sabía que si vivía así la iban a matar. ¿Podía vivir haciendo lo que quiera? ¿Ustedes creen que no quería liberarse? Quería liberarse, pero ¿podía? No podía, pero Jesucristo la liberó. Entonces no es que el ser humano pueda hacer lo que quiera, no puede hacer lo que quiera. Dice la Biblia, el mal que no quiero hacer, eso hago. Y el bien que quiero hacer, eso no hago. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y luego dice, gracias doy a Dios por Jesucristo. No es que por la salvación uno pueda hacer lo que quiera. Nunca puede hacer lo que quiera. Mientras tanto que Jesucristo no nos salva, somos esclavos del pecado. Aunque no queremos, pecamos. Y cuando Jesucristo nos salva, Él es quien toma nuestra vida y se encarga de hacerla una vida nueva. Pero no con la amenaza de que si te portas mal te voy a matar. Imagínense, ¿quién de ustedes ama a sus hijos más porque se portan bien? ¿O ama a su hijo menos porque se porta mal? ¿Quién de ustedes, dependiendo de su hijo cómo se portara, le condenó o le juzgó y le dijo, depende, hijo, ¿eh? O sea, si te portas bien y sacas buenas calificaciones, eres mi hijo. Si te portas mal y sacas malas calificaciones, entonces firmamos de que ya no eres mi hijo. ¿Quién dijo así? El factor que determina que mi hijo es mi hijo no es que se porte bien o mal, es que lo engendré. Y el factor que determina que nosotros somos hijos de Dios no es el comportamiento, es la cruz. Amén. Dice la Biblia, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Quisiera terminar, no sé si, terminar con un versículo en Hebreos capítulo 10. Hebreos 10, verso 10. Ay, se me fue a explicar de la parábola. Siempre me pasa esta situación. La parábola que hay que explicarla, pero a ver, vamos a leer este primero. 10. Dice, vamos a esperar que todos lo tengan. Hebreos 10:10. Dice así. ¿Listos allí? Dice, en esa voluntad somos, ¿qué nos dice? Pecadores santificados mediante la ofrenda de mis diezmos y mis ofrendas y comportarme bien. ¿Así dice? ¿Cómo dice? El cuerpo de Jesucristo. Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo.
a cada ratito, cada vez que peco. ¿Así dice? Dice, ofrecida una sola vez y Para siempre. para siempre. Luego el versículo 11 dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que no pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Miren el que dice el 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Amén. Y lo que dice después, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, o sea, pago, ya no queda más ofrenda por el pecado. Amén. Entonces, ¿ustedes son pecadores o santificados? ¿Con qué religión? Por todas. Con ninguna. Con la obra de Cristo, suficiente. No necesitan otra cosa para ir al reino de los cielos. No hay otra cosa que nos pueda limpiar del pecado. Por eso Jesucristo es muy diferente que cualquier otra religión. Alguien me pregunta, ¿por qué Jesucristo y no Buda? Pues porque Buda no te limpia el pecado. ¿Entiende? ¿Y por qué Jesucristo y no Krishna? Pues porque Krishna no te limpia el pecado. Un día llegó a verme un Krishna y me dijo, discutimos primero y peleamos. Y, no, pues de religión no podemos hablar. Pero yo pensé que solo se fue enojado, pero se fue meditando. Y regresó un día y llorando me decía, yo sí creo en Krishna, me dijo. El problema es que Krishna me pide que me porte bien. Y yo no puedo, como Krishna me lo pide, yo no puedo salvarme. Y entonces me dijo, lo que con Krishna no puedo hacer, a través de Jesucristo lo puedo hacer. Yo le pregunté, ¿cómo? ¿Cómo? ¿De qué me hablas? Yo dije, este nada más está mezclando su religión, ¿no? Y entonces él me dijo, o sea, Krishna me califica para salvarme. Y dependiendo de mi calificación, yo me voy a salvar o me voy a perder. O sea, voy a reencarnar porque ellos creen en la reencarnación, ¿no? Voy a reencarnar bien o voy a reencarnar mal. Pero tú me explicaste que Jesucristo murió por todos mis pecados. O sea, significa que aunque yo no merezca, ¿puedo salvarme? Y le dije, sí, eso es lo que hizo Cristo en la cruz. Y me dijo, entonces soy cristiano. Y yo digo, él es un verdadero cristiano, porque no sabe nada de religión. Solo sabe que Jesucristo murió por sus pecados y en eso confía. Después me lo llevé a compartir. Y cuando estaba compartiendo en una casa, la señora, la dueña de la casa, empezó a molestarse y dijo, ¡ay! Entonces qué bonito, ya nos perdonó, entonces ¿para qué vivimos si ya estamos perdonados? Y entonces él empezó, señora, entienda, ¿no ve que usted tampoco cumple la ley? No puede salvarse por los mandamientos. Jesucristo le perdonó todos sus pecados. Y entonces ella decía, ¡ay! Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Una persona súper malvada también fue perdonada? Y él le decía, yo soy súper malvado y fui perdonado. Y decía, es que no estoy de acuerdo. Le dijo, señora, eso es como si alguien viniera y le regalara 10,000 pesos al vecino y a usted. ¿No lo recibe? Dice, sí lo recibo. Y si el vecino le cae súper mal y fue súper malo con usted, usted va a decir, no, no lo recibo porque le dan a él también. ¿Así? Pero si el vecino no merece, ¿por qué le van a dar? No, entonces no lo recibo. ¿Así van a hacer? Si les dan 10,000 pesos, si les dan el perdón del pecado, se van a poner a pensar, pero ¿por qué a él también se lo dan? Pues qué bueno que se lo den, pero yo lo necesito. ¿Me explico? El problema es que nos creemos diferentes, pero la Biblia dice, no hay diferencia. Todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios y todos son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. Por eso, cuando el fariseo le dice a Jesús, ¿haciendo qué cosa? Jesucristo no le puede decir otra cosa sino la ley. Pues cumple, Señor, y entonces, ¿quién es mi prójimo? Y Jesucristo, voy a explicarlo rapidito. No me voy a llevar tiempo porque lleva su tiempo, pero ya me pasé. Entonces, fíjense, Jesucristo le da una parábola, la del buen samaritano.
Y entonces le dice, había un hombre que cayó en manos de ladrones y los ladrones lo dejaron moribundo, medio muerto. Ya estaba a punto de morir. Y de repente pasó por aquel camino un sacerdote. Pero cuando el sacerdote lo vio, pasó de largo. No lo salvó. Y luego pasó un levita. Y cuando el levita lo vio, pasó de largo, no lo salvó. Estos representan dos cosas. El sacerdote representa la religión. Porque la religión no te puede salvar porque te pide que tú te salves. Y el levita representa la religión personal. Es decir, cuando después de que me decepciono de la religión y digo, ay, todas las religiones son iguales, ya no me interesa saber nada de religión, yo mismo me voy a salvar, yo mismo portándome bien. ¿Y sí? No, tampoco, también fallamos a nuestra conciencia. Entonces, ni el sacerdote ni el levita salvan a aquel medio muerto. El medio muerto somos nosotros. Y llega cerca de aquel camino un samaritano, pero oh decepción. Los samaritanos y los judíos se odian, no se soportan. Y entonces cuando el medio muerto vio al sacerdote, dijo, ese me va a salvar, pero el sacerdote no lo salvó. Vio al levita y dijo, ese me va a salvar, pero no lo salvó. ¿Por qué creía que ellos lo iban a salvar? Porque son judíos ellos también como yo. Pero cuando ve al samaritano, ¿cómo siente? Exactamente. Imagínense, ay, no, el samaritano me va a terminar de matar, ¿no? Porque la llegada del samaritano representa el verdadero arrepentimiento. Cuando una persona llega a entender que no puede salvarse porque lo merezca, sino por gracia. Porque ese hombre asaltado, medio muerto, tirado en esa tierra, ¿cuál es la esperanza que tiene de que el samaritano lo salve? Solamente por gracia. Por merecerlo, no. Porque si fuera por merecer, me tendría que terminar de matar. Pero si me salva, sería solo por misericordia. Entonces el corazón de aquel asaltado se posa solo sobre la misericordia. Este acto se llama arrepentimiento verdadero. Cuando mi corazón deja de creer en mis obras y se posa solo en la misericordia de Dios. ¿Me hago entender? Entonces eso mueve a Dios a misericordia. ¿Cuál es la misericordia de Dios? Mostrarnos a su Hijo Jesucristo. ¿Qué hace ese hombre, el samaritano? Lo ve y dice, este judío. Originalmente lo tendría yo que matar, pero me da misericordia. Y entonces va con él y dice que sana sus heridas vendándoles con vino y con aceite, lo cual es raro, porque las heridas no se sanan vendadas con vino y con aceite, sino en realidad el vino y el aceite son un símbolo bíblico. El aceite es el Espíritu Santo y el vino es la sangre de Jesús. Y las heridas representan el pecado que Cristo con su sangre nos lavó. ¿Me hago entender? Y el Espíritu Santo representa que cuando nosotros creemos en el Evangelio, nos sella con su Espíritu Santo. Luego entonces lo monta en su cabalgadura y lo lleva al mesón. Y cuando lo lleva al mesón, el mesonero es amigo del samaritano, ¿no? Entonces este representa el predicador, el pastor que cuida a los que el samaritano salva, pero que es su amigo. Y entonces lo deja en manos de él y le dice, cuídamele y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. Y sacó 2 denarios. Eso representa el perdón del pecado. No sé si me explico. Porque en Isaías 40 dice, doble has recibido de la mano de Jehová por todos tus pecados. Y 2 denarios es el doble del salario que se paga. ¿Me entienden? Entonces, que saque el samaritano 2 denarios y se los deje al mesonero, representa el doble perdón de pecados que tenemos. Que si pecamos 1 millón, Él nos perdonó 2. Que si pecamos 2, nos perdonó. Y si 4, así es el Señor. Y si gastas de más, también ya está cubierto. Amén. Y se va, representa que Cristo se fue y pronto volverá por nosotros. Y nos dejó en el mesón. Es el propósito de la iglesia, no es hacer religión. El propósito de la iglesia es enseñarnos el corazón de Dios. Eso nada más. Luego entonces, ¿cómo sé que esto es así? Por la pregunta de Jesús al final. Al final Jesucristo le pregunta, bueno, ya esta es la historia. Dime, fariseo, ¿quién de estos 3 te parece que fue el prójimo del asaltado por los ladrones? Esa pregunta lo es todo porque nos ubica, nos coloca donde nos tiene que colocar. Fíjense, el fariseo le pregunta a Jesús, primero, ¿cómo me salvo?
Y segundo, ¿quién es mi prójimo? Y Jesucristo con esta parábola trata de responderle estas dos preguntas. ¿Cómo me salvo y quién es mi prójimo? Bueno, ¿cómo me salvo? En la historia, ¿quién se salva? ¿Dónde fue? Pero la historia da la parábola. El asaltado, el medio muerto. Entonces, a tu pregunta, ¿cómo haciendo qué cosa te salvarás? Ahí está en la historia, ¿quién se salva? ¿Haciendo qué cosa? No puedes hacer algo para salvarte, ¿no? Y luego la segunda pregunta, ¿quién es mi prójimo? Fíjense, el fariseo quiere saber quién es su prójimo para amarlo, ¿no es así? Pero la Biblia es muy inteligente, o Jesucristo es muy inteligente. Porque, a ver, mi amor, tú eres el fariseo. Pregúntame, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es tu prójimo? No, tu prójimo. ¿Quién es mi prójimo? Ella quiere saber quién es su prójimo. ¿Por qué? ¿Qué cree? Que si ama a su prójimo se va a salvar, ¿no? Entonces, a ver, dime, yo aquí lo amo, dime quién es mi prójimo. Yo le digo, a ver, ¿quién es el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? ¿Qué significa? ¿En qué posición yo estoy colocando al fariseo? ¿En qué personaje? ¿Cuál es el prójimo en la historia? El samaritano es el prójimo, ¿no? Pienso que aquel que usó de misericordia con él, Señor. O sea, el samaritano es el prójimo. Entonces, si el samaritano es el prójimo, ¿quién es el fariseo? ¿Sí se dan cuenta? Vean la lógica de Jesús. En la parábola hay varios personajes: el asaltado, el sacerdote, el levita y el samaritano. La pregunta del fariseo es, ¿quién es mi prójimo para que yo amándolo me salve? Y Jesucristo le dice, en esta historia, ¿quién es tu prójimo? ¿Quién fue el prójimo Del que de los cayó. tres Es, que el que estaba asaltado y tres se le presentaron? así es. Es decir, en esta historia, ¿el prójimo yo lo amo para salvarme o el prójimo me amó para salvarme? Entonces está raro, porque la pregunta del fariseo es, ¿dónde está mi prójimo? Y la respuesta de Jesús en esta historia, ¿cuál es el prójimo? El samaritano. Entonces, ¿tú amaste al prójimo o el prójimo te amó a ti? El prójimo te amó. Exactamente. Rápidamente vamos a ver Primera de Juan, capítulo 4. El que te ama nomás. Primera de Juan, capítulo 4, el versículo, ya no me acuerdo cuál es, el 9. Sí es el 9, ¿no? Capítulo 4, verso 9. Yo nunca le había entendido a eso, porque le preguntaron que entonces quién fue el prójimo Del que cayó en manos de los ladrones. hermano de los ladrones. Y él le contesta, el que fue movido a misericordia. Así es. Pero nunca entiendo todavía. Bueno, es que fue al revés. La pregunta del fariseo es, ¿dónde está mi prójimo? ¿Cuál es mi prójimo? Porque porque él le había dicho, amarás a tu prójimo. Pero en la historia de Jesucristo nunca aparece esto. En la historia de Jesucristo, ¿quién es el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Significa quién es tú eres el asaltado por ladrones. ¿Quién es el prójimo del asaltado por ladrones? El samaritano. Quiere decir que Jesucristo, nunca lo mandó a que se salvase amando al prójimo, sino a que se salvase siendo amado por el prójimo. Amado, pero Y lo dice aquí, Primera de Juan, capítulo 4, verso 9. ¿Lo pueden leer? ¿Quién lo tiene? Adelante. en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. ¿Y el 10? En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿En qué consiste el amor? Él nos amó. ¿En que nosotros amamos a Dios? Dice, no en que nosotros hayamos amado a Dios. Eso me parece maravilloso. Cuando la Biblia nos quiere explicar la consistencia del amor, lo primero que nos explica es en qué no consiste el amor, porque es muy importante aclararlo. Lo primero que te quiero explicar de en qué consiste el amor es en qué no consiste. Y cuando dice en qué no consiste, dice no
en que nosotros hayamos amado al prójimo, sino que el prójimo vino y nos amó a nosotros. ¿No es así? El amor consiste no en que nosotros hayamos amado a Dios. O sea que imagínense, eso de amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo tu ser y con todo tu corazón, ya tírenlo. No es que esté mal, es precioso, pero no podemos. Entonces no es que tú amaste a Dios. El amor consiste en que Dios nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Él es el buen samaritano. Luego ese mismo capítulo adelante dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Me hago entender? No es que no amemos a Dios, pero no es que amando a Dios nos salvamos porque Dios nos amó y por eso lo amamos. Amén. Y fallamos en nuestro amor. No podemos confiar en nuestro amor porque es falto, pero confiamos en el amor de Dios que nunca falla. Amén. Entonces ya está más claro, ¿no? La misma Biblia dice, no es que tú hayas amado a Dios, sino que Él te amó a ti. En la parábola del buen samaritano, ¿cuál es el prójimo del que cayó en manos de ladrones? ¿No? Entonces el prójimo, tu prójimo es quien te amó a ti, no tú a él. Y luego le dice, veías tú lo mismo que quién, Que Jesucristo. que Jesucristo. Samaritano. No, veías tú lo mismo que el asaltado por ladrones. Tú lo mismo que, pues déjate salvar. No, en vez de estar diciendo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Pues, ¿qué puedes hacer? No, más bien ve cómo el prójimo te amó a ti. Lo mismo le dijo Jesús a Nicodemo y a todos cuantos se encontraron con él, pero no sabían comprenderlo porque el hombre siempre cree en su propia justicia y no se da cuenta en la justicia de Dios. Pero ustedes, ¿qué ven hoy? Hoy vean la cruz y vean cómo todos los pecados de ustedes ya no están en ustedes. Ya fueron cargados en el cuerpo de Jesús, ya fueron clavados en esa cruz, ya fueron juzgados y ustedes ya están liberados. Dice, el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Si hay algo que Dios va a contar por justicia que ustedes hayan hecho, es el hecho de haber venido a confiar en lo que Él hizo por nosotros. Y esa esperanza es la que nos salva. Porque si no nos salvara eso, entonces cumplan la ley, ¿no? Entonces, si ustedes dicen, no, tal vez sí, tal vez no, tal vez el Señor sí nos salvó o no nos salvó. Bueno, entonces, si la obra de Jesús no nos salva, la otra cosa para salvarnos sería cumplir la ley. ¿Quién puede? Entonces, si no pueden igual que yo, entonces Jesucristo nos salva. Amén. Él es nuestra salvación. Ese es el Evangelio. Hay muchas cosas que seguramente ustedes tendrán pregunta, duda, cosas sobre cómo vivir, cómo arrepentirse, y cómo cuando si de mañana peco, ¿qué sucede? Todo eso es válido, pero nada de eso quita la obra de Jesucristo por nosotros en la cruz. Está escrito allí, ustedes lo leyeron, siendo santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre, ¿no? Y dice, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y donde hay remisión de pecado, ya no queda más ofrenda por el pecado. Y nunca más me acordaré de tus pecados ni de tus transgresiones, porque donde hay remisión de ellos, no queda más ofrenda por el pecado. Entonces, en esta promesa, yo quisiera que ustedes cuando salgan de aquí, en esto se vayan confiando. Amén. Independientemente de la religión que cada quien tenga. Pero Jesucristo nos salvó. Vamos a orar, vamos a terminar hasta aquí y después ya las preguntas y respuestas y todo eso. Padre Dios, te doy gracias por tu palabra, Señor. La perfecta concordancia, la perfecta coherencia nos enseña el hilo de tu salvación, Señor. Nos enseña cómo en realidad, cómo leemos, cómo entendemos tu palabra, cambia por completo el significado de todas las cosas. Pero, Padre Dios, nosotros no queremos entenderla como a nosotros nos guste, sino nosotros queremos conocer lo que realmente en tu corazón tú preparaste, Señor. Al hombre le gusta la salvación que depende de sus obras, porque la gloria de aquella salvación es para el hombre. Pero no nos gusta la salvación que tú lograste en esa cruz
y que es gratuita y es por gracia, porque en esa salvación no hay gloria para nosotros, sino toda la gloria es para ti. Pero Padre Dios, muy independientemente de lo que a nosotros nos guste o no nos guste, tú moriste por nuestros pecados en esa cruz, nos amaste y nos lavaste de todos nuestros pecados, pagaste por ellos en tu propio cuerpo, derramando tu propia sangre, y ofreciste un pago y una ofrenda para siempre, Señor. Y por medio de ello, nosotros fuimos limpios, fuimos justificados y fuimos salvados. No hace falta más ninguna otra cosa, Señor, para ser salvo, sino lo que hiciste por nosotros en esa cruz y tu resurrección, Padre Dios, que nos dio vida nueva. Padre, te pedimos que nos abras los ojos para poder ver, para poder creer. El amor no consiste en que nosotros te hayamos amado con toda nuestra mente, alma o corazón, sino el amor consiste en que tú nos amaste a nosotros primero y enviaste a tu Hijo a morir por nuestros pecados para que pudiéramos ser salvos, Padre. Que nosotros confiemos en tu amor y que nosotros seamos llenados, seamos cautivados, seamos guiados por tu amor. Porque si hay algo que puede transformar y cambiar una vida, no es, Padre Dios, la amenaza de la condenación o del infierno, sino en realidad es el amor con que nos salvaste y nos sacaste de ahí, Señor. Padre, somos libres, nos has quitado el pecado, nos has justificado, santificado, que podamos confiar en ti y recargar nuestras esperanzas solo en ti, Padre. Y te damos gracias, Padre, y que tú nos sigas haciendo entender y ver más profundamente cada vez el amor con que nos has amado, para que entonces se convierta en nosotros en un manantial que salta para vida eterna, Señor, en una gracia, en un gozo que no podemos retener, sino que brota de nuestro corazón y se comparte con todos los que están alrededor nuestro, Padre. Te agradezco por los hermanos, las personas que tú has traído aquí a este lugar, que tú abriste sus corazones, sus mentes, para que pudieran escuchar cómo fueron amados por ti, Señor, y que esta esperanza, Padre Dios, brille en sus vidas y en sus corazones. Así encomendamos nuestra vida en tu mano y te damos gracias. Oramos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias. Gracias. ¿Quieren parar la grabación?